Bendiciones para todos. Vamos a continuar con el análisis de nuestro libro de Judas. Estamos viendo el episodio 21 y estamos elaborando el bosquejo preliminar. Estamos todavía en el análisis del problema congregacional por medio de la autoridad apostólica de los versículos 17 hasta el versículo 19. Y esto es lo que hemos encontrado. Lo que hemos encontrado es el análisis contingente de Judas, el análisis que Judas ha decidido expresar en su carta. Vamos a darle lectura a esos 3 versículos para otra vez ponernos en armonía con el texto. Dice el párrafo: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Como en el video anterior ya habíamos hablado acerca de los versículos 17 y 18, Judas va a hacer mención ahora de estas frases, por eso puse el inciso D aquí. En este análisis que Judas está realizando, sucede esta frase: causan divisiones. Esta frase entonces nos tiene que llevar a una siguiente información que es interesante para nosotros. ¿Qué cosa indica la palabra causan divisiones? Bueno, lo que indica es un efecto serio, efecto negativo en la congregación. Un efecto entristecedor, un efecto problemático en la congregación va a causar mucho dolor. Si los individuos que ingresaron a la congregación que recibe la carta de Judas están causando divisiones, las divisiones es la polarización de actitudes, la polarización de conductas. Los que antes apoyaban o aprobaban los programas de la congregación, los trabajos de la congregación, lo que todo estaba marchando en forma unida, en forma correcta, en forma por demás todos de acuerdo, llega algo que disrupta, quiebra la armonía. Y cuando se quiebra la armonía, entonces se produce la polarización, se produce la división. Entonces, tenemos que entender que esas personas que ingresan y que realizan esa actividad en la congregación de Judas, bueno, a la que Judas escribe, perdón por decir la congregación de Judas, en realidad es congregación de la iglesia de Cristo, y Judas debió de haber sido el fundador, el que les escribió, el que los guió, y también hubo presencia de otros apóstoles, ya sea en persona o ya sea por medio de los escritos, pero están influenciados por los apóstoles del Nuevo Testamento. Así que entonces estas personas que llegaron están polarizando la congregación, traen un fin específico, traen un objetivo. A veces el objetivo es visible a primera vista, a veces el objetivo se les va a descubrir 1 año después, 2 años después, 3 años después, no sabemos. Pero primero llegan, se incorporan, se familiarizan con todos, platican con todos, hablan con todos, hacen amistad con todos, y después poco a poco se va notando la separación, se va notando el divisionismo, se va notando la confrontación contra el liderazgo, y entonces se va provocando esa polarización. Polarización. La Tierra, nuestro planeta, tiene 2 polos en su estructura. Uno es el polo norte, magnético, otro es el polo sur, magnético o físico también. El magnético y el físico tienen una diferencia en su localización, pero lo importante aquí, los polos magnéticos. Usted utilice un poco de polvillo metálico en una hoja blanca, cualquier hoja blanca. Usted usa una hoja blanca, le echa el polvillo y después utilice un imán y trabaje con ese imán por debajo de la hoja y el polvo encima.
Y usted lo que notará es que el polvo de imán, el polvo de metálico, se va a alinear según los campos metálicos que tiene el imán. Usted mueve el imán para un lado, para otro lado, y los polvos metálicos también se mueven para un lado y para otro, mostrando una clara división de los campos magnéticos. Unos viajarán en líneas hacia el sur, otros viajarán en líneas hacia el norte, y en el centro quedará una especie de curvatura de ese pequeño polvillo. Quizá el ejemplo es muy rudimentario, pero podemos entender, comprender lo que es la polarización. Polarización es individuos viajan en rumbos diferentes, el polvo metálico viaja en rumbos contrarios. Las personas, cuando se polarizan, van a tener ideas contrarias, basadas en lo que ellos comprenden, en los conceptos que ellos comprenden de lo que han aprendido. Algunos se quedarán con los líderes o con los guías que les han enseñado. Otros se irán, o viajarán, o entenderán, o comprenderán, o estarán en mejor acuerdo con las ideas de las personas que han llegado para producir polarización. Es una manera curiosa que algunas personas tienen para formar, entre comillas, formar nuevas congregaciones. No inician desde cero, sino que de los mismos miembros que ya han sido convertidos, los apartan del lugar en que están y se lanzan a la aventura de vamos a formar una nueva congregación. No es nueva, es simplemente un cambio de lugar. Para que sea nuevo algo, tiene que producirse desde cero, desde abajo, comenzar la evangelización desde cero, y entonces sí diremos, esta congregación surgió de cero, es una congregación nueva. Pero mientras se forme una congregación con el producto del trabajo de otro grupo, entonces es un subproducto, es una subcongregación. Es una congregación que sinceramente nunca va a alcanzar el nivel de ser una congregación nueva. Es una congregación producida por la división. E infortunadamente ese calificativo le va a permanecer, va a tener ese calificativo de por vida. El surgimiento de esa congregación. Donde quiera que usted se encuentre, quien quiera que sea usted, que está viendo mis videos, entiende este concepto, es muy sencillo. Bien, entonces, a Judas, a ellos les llama los que causan divisiones. Pero en el versículo 19 hay otra frase que es importante que analicemos. Dice, los sensuales. Y esa frase, cuando dice estos son, nos está indicando, nos está señalando, del versículo 19 comienza con estos son. Nos indica que son personalidades. Quiero decir con personalidades, personas que tienen caracteres bien definidos, tienen inteligencia, cautivan a la gente con su diálogo, con su comentario, con su personalidad, con sus puntos de vista. No, o sea, no un divisionista, una persona los que ingresaron aquí, no son cualquier persona en el sentido de que sean común y corriente como todos los demás miembros de las congregaciones. Personas sencillas o no, estas personas tienen cierto carácter que los distingue de los demás. Puede ser, otra vez ya lo hemos mencionado, si son personalidades, pueden ser prominentes en su educación secular, pueden ser prominentes en su capacidad financiera, pueden ser prominentes en que son personas muy sociables, personas que tienen capacidad de liderazgo, capacidad de pararse frente a un grupo y dialogar, hablar con ellos, están acostumbrados. Entonces, no son los que ingresaron, no son personas, vamos a decir, de las más sencillas, son personalidades. Estos son. Judas los está señalando cuando dice, estos son. Tienen identificación propia. No necesitan que alguien los prepare, los capacite porque tienen su propia personalidad. Pero algo más importante que vamos a notar en el versículo 19. Judas les llama los sensuales. Y los sensuales es un término que, si nos vamos hasta el extremo, nos habla del aspecto de la satisfacción personal.
únicamente les interesa el yo, el sí mismos, mi satisfacción. Y esa frase de los sensuales casi se aboca a la cuestión de la satisfacción del ego. No quiero decir más palabras, no nos estamos yendo al aspecto sexual, es sensual, el aspecto de el distinguirse entre los demás, el deseo de ser mirado por otros, el deseo de ser parte de un grupo que es de los que dirigen, de los que guían, de los que forman parte del grupo que toma decisiones, de la élite. Infortunadamente, si Judas dice que son los sensuales, estamos hablando de naturalismo. Su conocimiento no ha sido adquirido bíblicamente. Su conocimiento es inherente hacia ellos, les pertenece. Ellos ya lo traen esas capacidades, no las aprendieron. Entonces sienten que es muy importante lo que ellos son y por lo tanto no se arredran para enfrentarse a la autoridad ya establecida. ¿Cuáles son los motivos ocultos que tienen esas personas y que no lo manifiestan abiertamente porque saben que no es correcto? Bueno, si Judas está diciendo que son los que causan divisiones, eso es precisamente su motivo oculto, su motivo secreto, el deseo de brillar, de ser alguien, de posicionarse en un lugar que sea importante, ser considerado importante. Hay un término que en forma jocosa utilizamos en ocasiones. Le llamamos el término la pulpititis. Y pulpititis significa el anhelo, el deseo profundo, grande de estar posicionado en el púlpito que utiliza la persona que está guiando a la congregación. ¿Existe esa situación? Bueno, Judas nos está diciendo esto, que son los sensuales los que causan divisiones, pero cuando hablamos de estos sensuales y uso la palabra pulpititis, un término que por supuesto no es bíblico, sino nada más para definir en forma jocosa, el sentimiento, la enfermedad que padecen este tipo de personas. Bien, ahora en el mismo versículo 19, Judas expresa una frase que nos tiene que mantener alertas a todos. Noten lo que dice que no tienen al Espíritu. Cuando en la Biblia la palabra Espíritu se escribe con minúscula, generalmente se refiere al espíritu de la persona o se refiere también al espíritu personal que Dios nos da cuando somos engendrados, o también se refiere a los espíritus menores, los dioses, las estatuas, las imágenes que las personas tienen, o una característica particular de un individuo. Esta persona tiene espíritu de liderazgo, esta persona tiene espíritu de triunfo, esta persona tiene espíritu de humildad. Vamos a decir, cualquier actividad que la persona realiza, dice, es que tiene el espíritu de la superación. Vamos, es otro ejemplo. Y se escriben con minúscula. Pero en el párrafo del verso 19, usted observe cómo el autor escribió la palabra que no tienen al Espíritu con mayúscula. Y cuando aparece con mayúscula, generalmente se está refiriendo, o en todos los casos se está refiriendo a Dios mismo, al Espíritu Santo. Entonces, los que no tienen al Espíritu están diciendo que no tienen a Dios dentro de sí mismo. Y es una acusación muy grave que está haciendo Judas hacia ese grupo. Recuerden, no lo estoy diciendo yo por querer inventar algo. Judas está mencionando que ese grupo que ingresó ahí, que van buscando las divisiones, no tienen al Espíritu, las personas, las personalidades. Y cuando decimos que es una acusación muy grave, bueno, Judas es un personaje importante. Nosotros somos presentadores después de casi 2 siglos, estamos analizando lo que ellos escribieron. Así que ellos miraron de primera mano lo que estaba sucediendo y Dios les dio la capacidad de tomar análisis concordantes con la situación. No análisis nada más a la ligera, sino que identificaron el problema. Así que entonces me voy a tomar un poco más de tiempo para hablar acerca de esas personas que no tienen al Espíritu. En primer lugar, si no tienen al Espíritu,
en realidad son personas inferiores, son personas inmanentes. En términos sencillos, la inmanencia significa que tienen una información limitada, un conocimiento limitado, y que por lo tanto su conocimiento o su personalidad son intrascendentes en la generalidad. En el desarrollo de la congregación, su personalidad es intrascendente. Y de hecho, son personas que no van a trascender, que es lo contrario de trascender. Entonces, inmanencia, me tomé el atrevimiento de buscar en las enciclopedias para ver el significado de la palabra inmanencia y encontré esta respuesta. Inmanencia es una palabra latina que se escribe o se forma de dos términos. La palabra in, que es un prefijo que significa dentro de o hacia el interior. Como cuando decimos interior, imposible, son dos palabras. Importante, son un término, un prefijo. La palabra prefijo es cuando se escribe una palabra sencilla antes de una palabra más grande. Entonces, puede ser los términos uno, una, unánime, por ejemplo, está formado de dos palabras. Pero aquí, inmanencia se forma de in, que significa hacia el interior, y el verbo maneres, ya conjugado. Bueno, ¿y cuál es el verbo maneres en latín? El verbo maneres en latín, el significado más cercano ya en el idioma español es quedarse o permanecer. Entonces, la inmanencia es algo que el ser tiene en su interior. Aún más, la enciclopedia me dio más información y nos habla acerca de que este término se utiliza bastante en filosofía para nombrar a aquellas cosas o aquella conducta o aquella actividad, aquel aspecto que es inherente de la persona misma, que se encuentra unido de manera inseparable a la esencia del ser. Así que, entonces, un ser, una persona, su esencia, ser inmanente, es su personalidad. Está con ellos, está dentro de ellos. No la van a modificar porque forman parte de su ser. Y esto es bien importante porque si los individuos que ingresaron no tienen al espíritu, son inmanentes, entonces eso es algo que está en su personalidad. Es una característica interesante que el diccionario me está informando. Ahora, tenemos que subrayar que para poner un ejemplo de lo que es la inmanencia, lo voy a decir así, miren, nosotros vamos a mirar este objeto. Entonces, mis ojos miran el objeto, lo analizan, lo observan, pero el objeto no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el que tiene los ojos, porque el que tiene los ojos, que tiene el conocimiento, entonces va a entender que este objeto tiene un propósito fundamental, manejarlo de alguna manera, utilizarlo para señalar, y entonces ese conocimiento está dentro de la persona. El conocer el objeto no va a cambiar al objeto. ¿Por qué? Porque simplemente quien tiene esa capacidad de conocerlo es el ser mismo, la esencia misma. Entonces, conocer el objeto solamente va a estar en mi mente, por lo tanto es un conocimiento inmanente, la inmanencia. Yo conozco el objeto y yo sé cómo funciona ese objeto. Bueno, entonces la inteligencia del ser humano es inmanente, le pertenece al ser humano, está dentro del ser humano y es algo propio del ser humano. Las inteligencias la pueden medir las personas, le llaman el IQ, y las inteligencias son diferentes. Los IQs son diferentes en cada persona. Hay personas que tienen un IQ más elevado de 100 y hay personas que tienen un IQ, una inteligencia más inferior a 100. Como quiera que sea, si ponemos como promedio el 100, estoy usando nada más el término, no investigué el IQ para saber cuál es el término medio de la humanidad en general, pero sabemos que hay personas con mayor IQ y con menor IQ, bueno, pero entendemos que eso es algo que pertenece a la persona, por eso es inmanente. Ahora, la inmanencia
va en contraposición de la trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? La trascendencia es cuando algo de afuera afecta a lo que está aquí. Entonces, la trascendencia es una doctrina filosófica, por supuesto, que la practican los cristianos, que la practican los musulmanes, que la practican los judíos. Es cuando este grupo de personas, yo soy cristiano, le atribuimos a Dios, a un ser exterior, le atribuimos la capacidad de modificar el ser interior. Por eso la inmanencia está en contraposición con la trascendencia. La persona que no tiene el Espíritu, prácticamente le estamos diciendo que no tiene a Dios. Por lo tanto, no ha sido influenciado por Dios. Por lo tanto, solamente practica cosas que le satisfacen a sí mismo, nada más. Cuando una persona conoce a Dios, entonces va a entender que Dios es la causa de todo y que quiere seguir las instrucciones que esa causa de todo, que es Dios, por ser trascendente, va a modificar la personalidad del individuo. Cuando usted y yo nos convertimos en cristianos, generalmente enseñamos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nos bautizamos, porque ha sido la promesa que se dan en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo, acerca de las personas que inician y permanecen en el cristianismo. Dios está en nosotros. Cristo Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, podemos lastimar el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos entristecerlo. Y si lo podemos entristecer, quiere decir que en base a que triunfa nuestra inmanencia, podemos entristecer en el caso de Dios, la trascendencia de Él. Y esto es importante. Si el autor está diciendo que no tienen al Espíritu, entonces, ¿de dónde obtuvieron su información los que ingresaron? ¿Qué clase de información tienen? Y la información que traen, el conocimiento que traen, se le llama secular. Conocimiento secular, se le llama conocimiento natural, se le llama capacidades naturales. Y bien importante, cuando a través de mis presentaciones trato de hacer énfasis en que usted, que es un predicador, persona sencilla, que adquirió el conocimiento por leer por sí mismo, es autodidacta, estudió, se capacitó, no se ponga temeroso cuando lleguen personas que tienen un gran conocimiento secular. Usted solamente recuerde que ellos son inmanentes y su conocimiento está limitado al conocimiento recibido en alguna aula, en alguna escuela, y que ese conocimiento fue calificado con puntos del 1 al 100. Y entonces obtuvieron 100 de calificación, 90, 80, cualquier que sea la calificación, pero es calificación dada por humanos. Pero usted como ministro ha recibido, usted como persona que enseña, que evangeliza, usted recibe una calificación de un ser trascendente, que es Dios. Entonces Dios a usted viene a morar el Espíritu Santo en usted y Dios le da a usted otra capacidad. Por eso digo, no se arredre. Dialogue de tú a tú con las personas que se sienten superiores por el conocimiento secular. El conocimiento de ellos es intrascendente. Morirá el conocimiento de ellos cuando ellos mueran. Pero el conocimiento de Dios, el Espíritu que muere en nosotros, jamás morirá. Y si usted adquiere el conocimiento de Cristo, usted adquiere el Espíritu Santo en usted, entonces usted será trascendente también. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, usted, cuando decimos con palabras sencillas para el entendimiento de la generalidad, que cuando decimos que al morir el que permanece fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida, son palabras sencillas para la humanidad en general, pero ya usando términos más profundos, usted se convierte en un ser trascendente, ya no es intrascendente. El intrascendente es el que tiene información limitado, el que no tiene el espíritu, información limitada, conocimiento limitado, pero usted ha adquirido, cuando adquiere el conocimiento de Dios, entonces usted se convierte en una persona trascendente. ¿Qué significa? Usted va a trascender el más allá. La muerte simplemente será un paso y usted ingresará a la siguiente
siguiente esfera, siguiente nivel, donde existe Dios, donde está Dios, donde Dios ha preparado la morada para todos sus seguidores. Si usted lo quiere creer, está usted en su derecho. Si usted no lo acepta y usted está todavía bastante imbuido en la intrascendencia de la información secular que usted ha adquirido, otra vez menciono, ser cristiano es una opción razonada, una opción pensada, sin importar el conocimiento secular que usted tenga. La invitación siempre es que usted se convierta en una persona que va a trascender, que no será simplemente pasado al olvido. Usted estará en la mente de Dios, en el libro de Dios, cuando llegue el momento. Bendiciones. En mi próxima presentación, video 22, seguiremos dialogando sobre el asunto. Que la pase bien. Hasta luego.